Buenas noches a todos, qué bien que podamos encontrarnos nuevamente para tener nuestro tiempo de estudio bíblico y hacerlo juntos así de esta manera. Siempre es una bendición y es un regalo que Dios nos da el poder encontrar estos momentos en un mundo que va tan acelerado todo y vamos con tantas prisas, aún los cristianos no nos queda tiempo para nada. Qué bien que haya un grupo de hijos del Señor que están dispuestos cada día a apartar este poquito de tiempo para compartir en comunión la palabra de Dios, abrir la Escritura y juntos ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Hoy vamos a seguir con la serie Personajes de la Biblia, dedicamos 2-3 días a la semana. Bueno, justo comenzamos y tenemos una desconexión, un paro. Bueno, esperemos que tengamos una conexión fluida. Os estaba diciendo que justo ayer pues veíamos que Dios quita la atención del templo en sí mismo y pone la atención en el hecho de obedecer su palabra. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe. Señor, gracias, nos das esta nueva oportunidad y queremos aprovecharla. Queremos escuchar tu voz y que tu palabra penetre en nosotros, en nuestra alma, espíritu, en nuestra mente y cambie todo lo que tenga que ser cambiado. Hay muchas cosas que todavía tienen que perfeccionarse en nosotros. Nunca llegaremos a la perfección absoluta. Y después de muchos años seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Pero tú, Señor, nos amas, nos has involucrado en tu obra sin que lo merezcamos. Cuentas con nosotros y nos sentimos orgullosos, honrados de poderte servir y por eso, Señor, queremos ser lo mejor para ti, que las impurezas en nuestra vida vayan quitándose, tú nos vayas santificando, purificando, porque queremos ser efectivos en tus manos para la salvación de las almas y queremos honrar tu nombre, dignificarte a ti, tú eres nuestro papá y queremos que tú te agrades de nuestra vida. Gracias por tu misericordia, porque a pesar de nuestros pecados, nuestros defectos, tú sigues, Señor, obrando en nosotros y tú sigues tratando en nuestras vidas. A pesar de que no lo merecemos, tú nos honras con poder servirte y esta noche queremos escuchar tu voz porque sabemos que tú quieres hablarnos. Háblanos, estamos preparados y guíanos con tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos y qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente. Y como hemos dicho, vamos a seguir en primer libro de Reyes. Ayer estábamos viendo versículo 11, 12 y 13. Vamos a terminar ahí y vamos a avanzar en el resto del capítulo, que es la construcción del templo. Pero antes, permítanme un momentito que miren el chat en directo a los hermanos que han saludado. Ahí está Miguel Torres. Están en pleno verano allí en Perú. Estaba viendo ayer en las noticias que ha habido lluvias muy fuertes que han provocado corrimientos de tierra y barro. Espero que por ahí, por donde tú estás, Miguel, todo esté bien. Buenas noches, dice Miguel, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo. Hoy, 1 de febrero, inicio de un nuevo mes, es una bendición estar escuchando la enseñanza de la palabra de Dios. Pues sí que es esa bendición que Dios nos permite. Benito dice, buenas noches a todos mis hermanos. Juan Bermudo, hola mis amados hermanitos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Rosario, Paco, bienvenidos, buenas noches a todos mis hermanos y un abrazo. Ana Rita, muchas bendiciones para todos, a paz del Señor Jesucristo para todos. Y Juan Bermudo dice que se ve un poco borroso. Bueno, Juan se fija en todos estos detalles técnicos. A ver si enfoca esto un poquito. Espera que se me va el trípode. Ahora ha enfocado mejor, ¿verdad, Juan? Es el ayudante técnico, el Juan. Bueno, creo que ahora se enfocó mejor. Juan Vázquez dice, buenas noches mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Y Juan nos da el visto bueno, dice, ahora sí Víctor, pues ahora ya podemos empezar. El técnico nos da el visto bueno, adelante. Recordamos los 3 versículos de ayer, 11, 12, 13 de primer libro de Reyes capítulo 6. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas,
lo que está haciendo Dios es quitar la atención del templo en sí mismo y poniendo la atención en el significado y en la actitud que tiene que tener Salomón y el pueblo. Y ahí aparecen 3 verbos súper importantes en relación a la palabra de Dios. Si anduvieres en mis estatutos, andar, e hicieres mis decretos, hacer, y guardares todos mis mandamientos, guardar. O sea, la palabra de Dios la tenemos que tener siempre en nuestra vida presente, andar en ella, hacer lo que ella nos dice, guardarla, que entre a formar parte de nuestra vida. Entonces, si hacemos eso, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Ayer ya hablamos de todo esto y no lo voy a repetir. Creo que Dios nos habló de una forma importante ayer, siempre lo hace. Pero antes de pasar al resto de este capítulo, a la construcción del templo, déjame que resalte una cosa que es muy importante. Fíjate en este detalle, en ese último versículo que hemos leído, el 13. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios fue cuidadoso en no decir, él podía haber dicho, porque él dice, con relación a esta casa que tú edificas, él podría haber dicho, entonces yo habitaré en esa casa. Pero ¿te has dado cuenta del detalle? Dios no dijo, y yo habitaré en esa casa, punto. No, dijo, yo habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel. Él, en ese tiempo, todas las religiones, como pasa hoy en día, pero en ese tiempo pues también, hoy en día también pasa, todas las religiones falsas que tienen a sus ídolos, sus dioses falsos, y construyen los templos. Hay templos de todo tipo, en prácticamente todas las religiones tienen sus propios templos, ¿no? Y la gente cree que su Dios habita en ese templo. La gente, incluso dentro del cristianismo, en el catolicismo romano, la gente cuando quiere hablar con Dios normalmente se van a la iglesia, se ponen delante de una imagen y le hablan a la iglesia. Ha habido un corte, pero yo me paro, dejo de hablar y seguimos, ¿vale? Os estaba diciendo que dentro del mundo evangélico algunos pueden decir, vamos a la casa de Dios, refiriéndose al lugar, al local, el espacio donde nos reunimos. En una forma figurada, está bien, no encuentro problema que se pueda decir eso, pero no es una forma habitual de que nosotros nos referimos, ni es lo propio, porque en realidad ese lugar no es la casa de Dios. Sí que es cierto que si hemos adquirido un local de alquiler o de compra, o sea, estamos utilizando un local, unos utensilios, el mobiliario. Bueno, vamos teniendo algunos cortes. Os estaba diciendo, no es propio ni es exacto decir que eso es la casa de Dios. En todo caso, la casa de Dios, el templo de Dios somos los creyentes. En el Nuevo Testamento habla así, ¿no? Entonces, casa de alguien es el lugar donde ese alguien vive. Si yo digo, esta es mi casa, es porque aquí habito, yo duermo aquí, yo salgo al mundo, pero siempre regreso a este lugar, siempre estoy en el mismo sitio, y entonces pues digo, esta es mi casa. Cuando decimos esa es la casa de Dios, entendemos que es ahí donde Dios vive, pero Dios se preocupó en no decir, esta y yo habitaré en mi casa, en este templo será mi casa. No, ¿qué dijo él? Yo habitaré en medio de vosotros. Los paganos pensaban que en sus templos vivían los dioses, sus dioses, pero Dios dijo, yo habitaré en medio de los hijos de Israel, en medio de vosotros. El templo era un lugar especial para que el hombre se encontrara con Dios, pero Dios vivía en medio de su pueblo. Ayer decíamos, todo esto lo tenemos que trasladar a nuestra vida. En el Antiguo Testamento este era el formato, era la manera. En el Nuevo... Bueno, hoy tenemos el día de los cortes, ha habido otro corte. No sé si tenemos algún informático experto entre nosotros, pero si pudiésemos averiguar el por qué a veces se corta, porque si es algo que pudiésemos mejorar nosotros lo teníamos en cuenta, pero bueno. Mientras el corte sea breve y nos podemos ir reconectando, seguimos adelante.
ya sabéis que a mí me aparece el aviso aquí en pantalla y si es muy cortito se desconecta y se conecta, pues ya, pero a veces son 5, 10 segundos, 15, entonces pues yo me paro, dejo de hablar para que los que estáis en el directo pues no perdáis nada de lo que estoy hablando. Bien, recuerda, todo esto se aplica ahora a nuestra vida. Ahora nosotros somos el templo de Dios, pero el templo de Dios funciona y Dios habita en él si andamos en su palabra, si hacemos su palabra, si guardamos su palabra. Esa es la condición para ellos y para nosotros también en este tiempo. Vamos a leer el 14 en adelante. Es un buen texto el que nos queda, pero lo vamos a leer todo de seguido. Voy a ir rápido porque podríamos titular este versículo 14 al 38, el templo terminado. Así que Salomón, dice el versículo 14, labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo hasta la casa, hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos. Recuerda que un codo bíblico, un codo del Antiguo Testamento estaría cerca de los 50 centímetros. En el Nuevo Testamento más quizás 46 centímetros. Varía un poco, pero ahí estamos, alrededor de medio metro, ¿vale? Para que te hagas una idea. Redondeando. Si medía 40 codos, pues esos son 20 metros, la mitad, ¿verdad? Bien. ¿Dónde me he quedado? Asimismo hizo la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, dice así, el versículo 17. La casa, esto es, el templo de delante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladura. Bueno, hemos tenido otro corte, venga, seguimos, versículo 19. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente del lugar santísimo. También hizo en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras, botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Zif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul,
que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Bueno, todo el resumen de la construcción del templo, que de hecho esto nos dice algo, lo que estábamos viendo antes. La Biblia podría haber dedicado aquí unos cuantos capítulos a describir toda la construcción del templo, pero está en un pequeño párrafo. Es extenso, tiene unos cuantos versículos, pero no es muy amplio, porque recuerda, el énfasis está en el sentido espiritual, no en lo material. Todo esto sin la obediencia del pueblo y sin Dios no tiene ningún valor ni significado. Entonces, hemos visto que el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. El lugar tenía 20 codos de largo. Hemos tenido otro corte, hoy es el día de los cortes, seguimos. Había 2 esculturas de querubines, pero grandes, 5 metros de alto. Tenían esos querubines. Era una estatua, era una escultura bien grande. O sea, imagínate. Y encima cubiertos de oro, o sea, eso debía ser impactante. ¿Te imaginas 5 metros de alto? Si estás en una habitación de un piso más o menos estándar, pues el techo que tú tienes puede oscilar entre 2,30 metros, 2,60 metros, pues imagínate el doble de altura del techo de tu casa. Era una escultura con las alas, era un ser angelical con unas alas extendidas. Bueno, tremendo debía ser esa escultura. En este punto, bueno, porque se repiten los querubs, recuerda que la palabra hebrea es querubines en castellano, querubs es la palabra hebrea. Recuerda, querubs significa figura inanimada o figura abstracta, figurada. O sea, en otras palabras, esos querubs, esas estatuas o esculturas, no pretenden representar a un ser que está en los cielos, como puede ser un ser angelical. No es su intención. Esto es simplemente ornamental. Es para adorno. Todo esto puede tener un significado, pero no representan a seres reales. Querub significa imagen imaginaria, imagen inanimada. Solamente busca tener una utilidad de adorno ornamental, porque por el mismo principio, recuerda que hemos leído que también se le dijo que esculpiese en la madera calabazas, palmeras y diferentes formas de flores, una especie de rosetones de flores, todo adornado, colorido y todo cubierto de oro. Algunos pueden buscar un significado, sí, porque los querubs, esos ángeles, son una especie de ángeles que hay en los cielos, y las calabazas, y las palmeras, y las flores, solo son adornos para adornar y decorar el templo, que no resultase todo así como soso, todo liso, sin color, sin formas. ¿Verdad que en vuestras casas tratáis de que el entorno sea agradable, confortable? Buscamos que haya una decoración. Eso es lo normal. En tu casa tú dices, vamos a pintar las paredes, los techos, le vamos a dar un colorcito o blanco porque combina mejor con esto, las cortinas las vamos a poner así, vamos a poner este tipo de suelo, y se busca ornamentar. Se puede decorar las paredes, colgamos cuadros, algún cuadro puede tener imágenes de representaciones bíblicas, otro puede tener un versículo, otro simplemente son paisajes. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque queremos crear un entorno agradable, que sea confortable. Si tú tienes ahí un cuadro con un paisaje o con una escena bíblica, pues eso te hace sentir a gusto. Ves ahí las montañas, un río, o una escena bíblica, ¿no? Tú ves ahí a Daniel en el foso de los leones. O ves un cuadro en el que se ve Jesús en la barca con los apóstoles ahí en medio de la tempestad. Solo esa imagen te da un mensaje, te dice cosas, ¿no? A ti. Pero no tenemos esas representaciones para adorarlas, para postrarnos ante ellas. Estos ángeles
mejor dicho, esta representación de seres angelicales no pretendían representar a un ser angelical en concreto, en especial, sino que simplemente eran un motivo de adorno, ornamentación, pero no para darles culto, no para decir, oh, este ángel, y no, mira, aquí hay un ángel representado en los que están en los cielos, no, porque entonces la Biblia, Dios se contradice, porque en Éxodo 20 Dios dijo, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y ahí está la clave, la palabra semejanza. Si tú haces una imagen aquí tratando de encontrar semejanza a un ser real, entonces estás cayendo en el error. Y sobre todo la segunda parte del mandamiento, no te inclinarás a ella ni las adorarás. Cuando tú tienes imágenes de cualquier tipo, ídolos, con la finalidad de darles culto, adoración, homenaje, etc., entonces eso es un pecado importante delante de Dios. Ahora, si tú tienes un cuadro, porque hay creyentes que se van a los extremos, no puede haber nada representado. Ahora que pasamos la Navidad, ¿no? Yo escuché algunos comentarios en internet de hermanos y algunos maestros reconocidos. No, porque tener un pesebre con figuras ahí de Jesús, de José, de María, de los pastores, eso es un pecado contra el mandamiento de la ley de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero entonces, por ese mismo principio, Dios manda que en el templo hagan imágenes de querubines, de seres angelicales. Entonces es el mismo principio, cayó en pecado Salomón, pero fue Dios quien le dijo que hiciese, entonces es Dios que se contradice. Hay que tener esa madurez para saber interpretar. Es como lo sacrificado a los ídolos. Pablo le dice a los hermanos de la iglesia de Corinto, mira, tú que eres maduro, tú que sabes que en la carnicería ese cordero lo sacrificaron al dios Moloch, por ejemplo, ¿no? Pero para ti eso no significa nada. Tú vas a la carnicería a comprar carne para tu consumo, para tu alimentación. Y te da igual cómo mataron al cordero. Me da igual. Si lo hicieron al dios no sé qué, o mirando para la Meca y desangrándolo no sé qué historia. Me da igual. Yo voy a comprar carne. ¿Por qué piensas así? Porque eres un cristiano maduro. Tú no tienes problema con la idolatría. No significa nada para ti. Porque un ídolo nada es. No habla, no ve, no oye. Ahora, hay a lo mejor hermanos gentiles que vinieron de ese mundo. Y para ellos, cuando comían ese cordero que habían sacrificado a su Dios, eso tenía un significado ya no solo de comer carne, sino espiritual. Y como son inmaduros y como tienen un pasado, entonces para ellos esto era un problema. Así que no lo comas, decía Pablo. Si para ti eso tiene algún significado espiritual, no te metas en él, que no te creas un problema. Y tú que eres maduro, mira, por amor a tu hermano, no comas carne de ese animal sacrificado delante de él, para que no le causes un problema, no te cuesta nada, es por amor a tu hermano. Imagínate, lo invito a mi casa y pongo allí cordero sacrificado a un ídolo, ¿no? Y yo sé que eso para él es un problema. Es simplemente una cuestión de amor, de cortesía cristiana, ¿no? Pero el problema en realidad, ¿quién lo tiene? El que tiene esos prejuicios, porque el ídolo no es nada. Entonces, en este caso es lo mismo. Aquel que, por ejemplo, dice, voy a poner un Belén en mi casa, pero es que yo antes adoraba esa figurita del Belén y me postraba delante de ella, entonces no la pongas. Si eso para ti es un problema, no la pongas. Pero el que la pone, y Pablo también lo explica eso, tampoco juzgues al que la pone. De eso hablaba en relación con los días de fiestas. Si tú no quieres guardar el día de fiesta porque para ti ya no tiene un significado, no lo guardes. Pero que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta o abstenerse de comer estos alimentos o los otros. Pero ahí siempre en la iglesia están esos hermanos que tienen estos prejuicios por su inmadurez, por su contexto histórico, de su experiencia personal, etc. Y algunos sí que juzgan a los que lo hacen sin ningún significado para ellos. Entonces, pero además es que se contradicen porque después ellos seguramente tienen otras prácticas supersticiosas que para ellos, como no representan nada, las hacen, aunque haya otros hermanos que las encuentren supersticiosas. Llevábamos un ratito sin cortes, bueno, hemos tenido otro. De significado podemos hablar algo que tuviesen algunas de esas ornamentaciones, pero es solo decorativo. Igual que tú decoras tu casa, la casa de Dios estaba decorada.
O sea, y sobre todo con oro. El oro está por todas partes. ¿Por qué? Porque Dios quería la pomposidad. No, porque el oro, por eso os decía que en cuanto a significado podemos hablar algo. ¿Por qué todo cubierto de oro? Porque nos habla de el mayor nivel en rango. Si el oro siempre tiene que ver con la realeza, con la abundancia, con la pureza, pues la casa de Dios tenía que estar cubierta de oro por todas partes. Así como la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, también Juan en Apocalipsis la ve cubierta de oro, las calles de oro, todo. Pureza, poder, riqueza, abundancia. Pero no buscaba el templo el tratar de demostrar. No, simplemente es una aplicación a un hecho. No es buscar la vanagloria de las riquezas de este mundo. Entonces, en cuanto a significados, esto podía tener ese significado. Algunas cosas. Pero recuerda, querubs, figura imaginaria, figura inanimada significa querub. No trata de representar a un ser real, trata de convertirse simplemente en un objeto decorativo. Porque entre otras cosas, ahora te voy a preguntar algo. ¿Los ángeles tienen alas? ¿Los arcángeles tienen alas? ¿O el arcángel, mejor dicho, tiene alas? Ahora voy a crear ahí una duda, una incertidumbre. ¿Por qué te imaginas siempre a los ángeles con alas? Porque así suelen representarlos en casi todas, casi no en todas, pero en casi todas las obras artísticas en las que se representan ángeles. Y tú dices, pero es que yo he leído en la Biblia que algo de las alas de los ángeles. Bueno, aquí, en los querubs, otro hermano dice, no, pero en la visión que tuvo Juan, en la visión que tuvo Isaías delante del trono de Dios, habló de serafines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus ojos, con 2 sus bocas y con 2 sus pies. Bueno, hemos tenido otro corte un poquito más largo este, ¿eh? Ahí Miguel dice, como dijo nuestro pastor Víctor, hoy es el día de los cortes. Pero bueno, gracias a Dios seguimos, ¿no? Al final de todos los cortes igual perdemos 1 minuto y medio, 2 minutos del tiempo. O sea, no pasa nada en principio si siempre se reconecta esto. Bueno, vamos ahí adelante. Estábamos hablando de estos seres, ¿no? Representados. Entonces yo he leído ahí que Isaías en su visión vio a los serafines que tenían 6 alas. Y en un lugar yo leí que de un ángel, o era Miguel, el arcángel Miguel, el que dice que llegó hasta mí volando con destreza y no sé qué. Sí, es cierto. Pero la pregunta es, y ahí es donde os meto la duda, pero cuando habla de alas en los seres angelicales, ¿eso es físico real o es una manera de ilustrar algo? La visión de Isaías, ¿por qué las alas? Con 2 cubrían sus ojos, con 2 su boca, con las otras 2 sus pies. Se estaban representando algo. Porque ahora te voy a preguntar algo. ¿Los ángeles tienen cuerpo físico? Por lo tanto, tienen alas físicas. ¿Se pueden tocar? Según la Biblia, dice que los ángeles son espíritus ministradores de Dios. Y un espíritu no tiene cuerpo. Ahora bien, se han manifestado ángeles de forma visible a los hombres. Sí, y casi siempre que tú leas en la Biblia que algún ángel se manifiesta. Otro corte. Bueno, ahí seguimos. Cuando los 2 ángeles se aparecieron a los habitantes de Sodoma, los habitantes de Sodoma, sodomitas, los vieron hermosos y querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, siempre que se manifestaron esos seres angelicales con apariencia humana, parecían hombres, aunque tenían algo especial, algo distinto, ¿no? Pero normalmente no se aparecían con ángeles. Esto como ángeles de esas figuras así con alas. Eso forma parte más del arte, de las representaciones artísticas
que la realidad. Pero aun cuando se manifestaron como hombres, era para poder interactuar con nosotros y vernos a nosotros. Porque la Biblia dice que los ángeles son seres espirituales enviados para ministrarnos a nosotros, para ayudarnos a nosotros. Entonces, quiero que entendamos todo esto. Esto que estamos aquí leyendo, querubs, seres angelicales con alas y todo, es una representación. En su forma original seguramente no son así. ¿De acuerdo? Esto nos tiene que cuajar bien. Porque también dice la Biblia que dice, seremos como los ángeles, ni nos daremos ni nos tomaremos en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una práctica así sexual como la tenemos aquí en esta vida. ¿Cómo son los ángeles? Seres espirituales. Así dice la Biblia. Todo lo demás está motivado por una representación artística, por una manifestación visible en un momento determinado para interactuar con los seres humanos con algún propósito. ¿De acuerdo? Entonces hay que desprenderse de estas ideas, de que cuando la Biblia habla de un ángel, inmediatamente todos pensamos que se refiere a un ángel de los cielos. Y ya los vemos con alas, con un vestido blanco y con alas y no sé qué. Tenemos que ser más bíblicos en estos sentidos, ¿no? Aunque no tiene mucha trascendencia. Dice que había cadenas de oro a través del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice que las cadenas de oro estiradas frente al santuario interior servían para fortalecer el concepto de que ese lugar era inaccesible. Esa es la idea. ¿Por qué hay cadenas? No puedes traspasar ese lugar santísimo. No puedes entrar ahí. Hay una separación. Vuelve a hablar de dos querubines, en este caso dice de madera de olivo. O sea, esas dos grandes esculturas que había dentro del lugar santísimo daban la cara hacia la entrada del cuarto interior. Y mientras el sumo sacerdote entraba, él miraba a esos gigantes guardianes de 5 metros de altura que estaban en la presencia de Dios, pero girados hacia él. O sea, él los veía mirándole de frente. Así estaban decorando así este lugar en el templo, el lugar santísimo. ¿Qué pretendía Dios con eso? Causar algún tipo de efecto, pero sobre todo recuerda, esto es decorativo. Es algo para representar la importancia, la grandeza, la santidad, lo especial que era ese lugar, ese espacio. Dice que cubrió de oro el piso de la casa. Había oro por todas partes en el templo. Las paredes cubiertas de oro, el suelo estaba cubierto de oro, el oro fue martillado en los tallados de las puertas. Recuerda, todo ese oro representa la grandeza de Dios, la realeza de Dios, la majestad de Dios, la pureza, todo eso significa y más. Y edificó el atrio interior. El atrio interior era el atrio de los sacerdotes, en donde el altar y el lavacro fueron puestos, y donde el sacrificio era realizado. Otro corte, bueno, seguimos. Había diferentes atrios para los sacerdotes, para los judíos varones, para las mujeres que fueran judías, hebreas, y para los gentiles, cualquier persona de cualquier nacionalidad. Recuerda que todo esto son prejuicios humanos. Dios no tiene esos prejuicios. Dios no hace distinción de personas. Pero el judío sí, el judío en su naturaleza pensaba de esta forma, y recuerda, según la voluntad permisiva de Dios se adapta a la inmadurez, al defecto que a veces nosotros podemos causar. Hay cosas que Dios no va a ceder en nada, es intolerante, no va a ceder. Hay otras cosas que no es el ideal, no es lo que Dios quiere, pero bueno, cede por la inmadurez, por la influencia cultural, por lo que sea. Entonces, en el atrio de los sacerdotes solo entraban los sacerdotes. En el atrio
de los hebreos, entraban los hebreos, venían a orar y después estaba el atrio de las mujeres. Para ellos eran inferiores las mujeres, entonces, y más afuera el atrio de los gentiles. Tenemos que recordar que bajo este pacto antiguo el templo no era para el pueblo de Israel, era solamente para que los sacerdotes pudieran encontrarse con Dios de parte del pueblo, como intercesores ante el pueblo. El pueblo se reunía y adoraba en el atrio exterior. Según tú fueras, en este atrio, en el otro o en el otro. Y entonces ahí podían congregarse. Pero el templo en sí mismo, lugar santo y lugar santísimo, era uso exclusivo del sacerdocio. Ahí nadie más podía entrar y ministrar ni hacer nada. Edificó el atrio interior y el atrio exterior, dice ahí. Dice que tenía, según el modelo del tabernáculo, ahí tenían estas diversas figuras, dice ahí, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, querubines, palmeras, botones de flores. Se entiende perfectamente que esto es ornamental, es para adornar, para decorar, para que sea un entorno agradable. El atrio interior y el atrio exterior, ahí dice, ¿no? El atrio más adentro, el de los sacerdotes. Ahí estaba el altar, hemos leído, y el lavacro. En este lugar era para los sacrificios, ahí era uso sacerdotal, pero fuera estaba el gran atrio, donde las personas venían a orar. Las mujeres tenían su atrio y los gentiles el suyo. Dice, y venían gentiles ahí para orar, ¿sí? Los que se habían convertido al judaísmo. O sea, si tú te habías convertido al judaísmo, puedes venir ante Dios, pero no al lugar nuestro, no al lugar, al atrio de los hebreos, de los hijos. Tú te quedas en el atrio de fuera. Pero recuerdas, esto es prejuicio humano, porque ¿hizo Dios distinción entre algunos de los gentiles que se convirtieron y que él pudo utilizar? No. Rahab, la prostituta de Jericó, era gentil. Dios la incluyó en la genealogía de Jesucristo. Aparece varias veces en la Biblia, aparece en Mateo, en la genealogía de Jesús, aparece en el capítulo 11 de Hebreos, en el capítulo de los héroes de la fe se menciona a Rahab. Aparece en la epístola a Santiago, Santiago la pone como ejemplo a esta mujer, y era gentil. Tuvo problema el Señor con algunas otras mujeres, encima eran mujeres gentiles, hay más en la Biblia, Ruth, moabita, era moabita, también entró en la genealogía de Jesucristo, y otros personajes destacados en la Biblia a los que Dios utilizó. Aquí mismo estábamos viendo hace pocos estudios que para proveer materiales para el templo y para buscar artesanos que trabajasen en el templo, Salomón recurrió por orden de Dios a gentiles, a los de Hiram, el rey Hiram. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos prejuicios, Dios no tiene. Dios se acomoda a nosotros, a veces en su voluntad permisiva. Y dice, el resumen final es que la edificó pues en 7 años. Cuando el templo fue terminado, fue un edificio majestuoso, espectacular. Fue fácil para Israel enfocarse totalmente en el templo de Dios, en lugar de enfocarse en el Dios del templo. Gran lección para aplicarnos nosotros. Tiene mucho que ver con lo que ayer estábamos viendo. Te lo voy a repetir, para que no nos pase a nosotros. El pueblo se enfocó en el templo, en lugar de enfocarse en el Dios del templo. Dios se lo dejó claro. ¿Esta casa que vas a edificar? Bueno, yo habitaré en ella, sí. Yo estaré en ella, sí. Andáis en mi palabra, hacéis mi palabra y guardáis mi palabra. Entonces yo, como prometí a tu padre David, habitaré
en medio de vosotros. Sí, Dios se va a manifestar en el templo. Ahí hay que venir los sacerdotes a ministrar sabiendo que Dios está ahí, pero no es el lugar, no es el espacio, es Dios. A nosotros nos puede pasar. Otro corte, mira cómo me he quedado así. Estaba hablando y me he quedado así, así me he quedado, parado hasta que he visto que nos hemos reconectado. Hoy en día, lo que predomina en el mundo evangélico, lo que es la estrella por excelencia, es la alabanza. Se ha convertido en la motivación principal, todos quieren pertenecer a la alabanza, es lo que más éxito tiene, lo que tiene más seguidores, etcétera, etcétera. Ayer decíamos, pero ¿es malo alabar? No, forma parte de nuestra vida. Tenemos que alabar a Dios, pero hemos invertido los papeles, hemos invertido el orden. Decíamos ayer, ¿por qué en la Biblia no se nos ordena que tenemos que alabar? No dijo Dios, si me alabáis todos los días, si hacéis mi alabanza, si guardáis mi alabanza, entonces yo habitaré en medio de vosotros. ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué no dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca la alabanza, sino que de día y de noche me alabarás, para que hagas y guardes toda la alabanza que tú... ¿Por qué no dice eso? Es muy fácil, porque el orden es este. Tú te llenas de la Biblia, tú comes la Biblia, tú te metes en la Biblia, tú estás ahí en la palabra de Dios persistiendo en ella, y de eso uno de los frutos que sale es la alabanza. No hace falta que haya un mandamiento que diga, guarda mi palabra, medítala, llénate de ella, y otro que diga, alábame constantemente, ven en mi presencia para alabar. Otro corte, no sé si entró la pregunta antes de que se cortase. Pero ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? La alabanza es la estrella, es lo primero, y la palabra de Dios está olvidada. Entonces, esa alabanza en una gran parte es artificial, es falsa. ¿Por qué? Por eso Jesús hizo énfasis, Dios busca a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Porque la música forma parte del ser humano. La música te emociona. La música se utiliza para formar estilos, para crear grupos sociales, raciales. La música es un gran medio para abrir y exponer sentimientos. La música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que en un ambiente cristiano la música te emociona, te hace sentir bien, te puede hacer sentir llorar o reír, porque eso mismo ocurre en el mundo, donde Dios no está presente, donde simplemente es el tema el amor, donde los grupos satánicos que hacen heavy metal y que tienen significados satánicos y contenido satánico, pasa exactamente igual. Ahí está el grupo satánico que en un momento dado tocan su balada y son grandes músicos, saben tocar muy bien. Y la gente se emociona y saca la linterna de su teléfono, todos bien emocionados ahí. Detrás de todas las religiones está la música. Entonces, en el mundo evangélico no hay diferencia. Si tú no estás lleno de la palabra, si tú no la haces tuya, si tú no haces lo que dice ahí, andas en su palabra, haces su palabra, guardas su palabra, entonces tu alabanza está incompleta, por no decir vacía. Sí, no, hermano, pero yo es que me emociono en la alabanza y siento el Espíritu de Dios. En el mundo también se emocionan. Ahí están, en España hacen una gran fiesta que se llama, va dedicada a la Virgen del Rocío. Y se van de romería. O sea, la Virgen la tienen allí en la montaña, en una ermita. Y entonces hay una costumbre que todos los devotos de esa Virgen del Rocío van de peregrinaje. Y van a ver a la Virgen. Y le cantan a la Virgen, le cantan diferentes estilos de música de aquí típica de Andalucía. Le cantan ahí algún tipo de... ahora no me salen los nombres, bueno, lo que sea. Le cantan ahí y la gente se emociona y llora.
y se emocionan. Y cuando sale la Virgen y las procesiones en Semana Santa, ahí cantan saetas y le cantan ay, la gente se emociona y lloran. Más emoción que hay no vas a ver en ningún sitio. Pero pregunto, ¿pero esa devoción y esa emoción que sienten es en el Espíritu Santo de Dios? No, es pura religión, basada en la emoción, en los sentimientos humanos, pero no en lo espiritual, porque detrás de esa imagen no hay nada, según la Biblia. Además es un pecado, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Entonces Dios no está ahí presente, pero la gente se emociona y lo atribuyen a lo espiritual. Entonces, hermanos, no es diferente en el mundo evangélico. El énfasis está en la palabra de Dios, no en lo que rodea todo eso. El pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Ellos, a partir de poco, después de que estamos viendo todo esto, ellos vivían solo una religión. Estaban en el templo, sacrificaban animales, levantaban la ofrenda del incienso, los que venían al atrio, que no eran sacerdotes, venían allí y oraban a Dios allí. ¿Por qué no oraban en sus casas? No, es que esta es la casa de Dios. Y de pronto, si tú estás en tu casa, ¿no puedes levantar una oración a Dios? Dios está en todas partes. No, pero hay que ir a la casa de Dios. Y ahí estaban, en el atrio, orándole a Dios. Y fíjate, cuando empieza la iglesia, era tal la tradición tan arraigada. ¿Qué hicieron los primeros cristianos? Venían al templo a orar. O sea, continuaron con su tradición. Inmediatamente encontraron que al venir al templo oraban, pero hablaban de Jesús. Inmediatamente se encontraron en un choque contra el sacerdocio judío, porque les prohibían, no, ¿cómo que os atrevéis a hablar de ese hombre, de Jesús? Y les prohibieron. Vas a ver al principio de Hechos que iban al templo, pero poco después ya no aparecen nunca más, no van más al templo. Entendieron que Dios no está viviendo en el templo. Lo tuvieron que entender ahora en el cristianismo. Nosotros vamos a la iglesia, ¿por qué? Pregunto. Sevillanas, dice Juan, que le cantan sevillanas, sí, también. ¿Por qué vamos nosotros a nuestros templos, a nuestros locales de reuniones? ¿Por qué? ¿Porque Dios está ahí? No, porque es práctico, es un lugar apropiado para reunirnos los creyentes. Nos podemos reunir en las casas, nos podemos reunir en una plaza, nos podemos reunir a la orilla de un río, en las catacumbas, en las tumbas, bajo las calles de Roma. Nos podemos reunir en muchos lugares. ¿Por qué tenemos nuestros locales? Es una cuestión práctica. Ahí nos podemos reunir los hermanos, compartir, predicar, tener comunión, hacer una comida. Pero no es porque Dios está ahí, los demás sitios no está. Está en todas partes. Ahora Él está aquí presente, no estamos en un local. Alguno dirá, sí, pero esto es una iglesia virtual, Dios también está aquí. Sí, claro, está aquí. Pero cuando desconectamos, Dios se desconecta. Dios sigue estando ahí donde tú estás en tu casa. Dios sigue estando aquí conmigo. Porque donde hay un creyente nacido de nuevo, ahí está el Espíritu Santo. Y Dios se manifiesta en el templo, en tu templo, en el templo vivo, que es tu propio cuerpo. Por eso ahora tu cuerpo es un lugar santo, porque Dios se manifiesta ahí, en ese lugar. Entonces, hermanos, hay que romper con esos prejuicios religiosos. No tenemos que dejar que eso nos influencie a nosotros. No, me voy a un concierto porque ahí va a estar Dios presente. Sí, si se hace en espíritu y en verdad, para unos Dios estará presente, para otros pura religión, vano, vacío. Pero no es necesario, o sea, no es imprescindible que tú vayas a ese concierto para sentir la presencia de Dios, para poder adorarle en espíritu y en verdad. Tú puedes hacer eso en tu casa, puedes hacer eso en tu iglesia humilde, pequeñita, sin grandes músicos. Pero interpretamos mal las cosas. No, yo voy a esta iglesia porque ahí sí que Dios está, ahí está Dios presente. A veces Dios está en el trueno, en el terremoto, a veces está en el silbo dulce y apacible. O sea, Dios está donde tú quieres experimentar a Dios.
quédate con esta frase. El pueblo de Dios se enfocó en el templo en lugar de enfocarse en Dios. Hicieron de su experiencia con Dios una pura religión. Por eso decíamos el otro día, el lamento de Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. O sea, estaban tan enfocados en lo ritual, en lo material, en lo religioso, que cuando lo espiritual venía no lo aceptaban, no lo querían reconocer. Vino Cristo y también lo mataron. Es un error tremendo que debemos evitar. Algunos piensan, no, nosotros somos cristianos evangélicos, no caemos en esas cosas. Sí que caemos, claro que caemos. Por eso el Señor, dice Pablo, y estas cosas quedaron escritas para testimonio a nosotros. Porque a nosotros nos pasa lo mismo, con otras formas, con otra apariencia, dentro de otro contexto, pero nos pasa exactamente igual. Por eso tenemos que aplicar todo esto a nuestras vidas de una forma práctica y real. Déjame que te lea un texto que está más adelante, aquí mismo en primer libro de Reyes 14, versículo 25, 26 y 27, y terminamos. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Te pregunto, ¿cómo pudo Sisac, rey de Egipto, saquear la casa de Dios? ¿Qué dice ahí? La casa de Jehová. Se llevó todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, del palacio, cosas que Salomón había puesto. Vino el rey de Egipto y se lo llevó todo, lo saqueó. Te pregunto, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Te respondo? Yo creo que algunos están respondiendo. Pudo porque Dios no estaba ahí. Si Dios está ahí, ni Sisac ni todos los ejércitos de este mundo pueden levantar un dedo contra las cosas santas de Dios. Pero Dios no estaba ahí. El pueblo, el rey y el pueblo le habían dado la espalda a Dios. No cumplían la condición, no andaban en la palabra de Dios, no la guardaban, no la hacían. Entonces no cumplían su parte del pacto, Dios no cumplía la suya. Y Dios no estaba en ese lugar. Pero ellos estaban enfocados, ¿notas? Y Roboam dijo, bueno, ya no tenemos tanto oro para hacer nuevos escudos, los hacemos de bronce, ya a su manera. Ahí vas a ver el detalle, ¿no? Cada uno hace la religión a su manera, como a cada uno le parece, como a cada uno le va bien. Pero Dios no está ahí. Mi querido hermano, presta atención a esto, ¿eh? No hagas de la vida que tenemos que tener en Dios, no hagas de esa vida simplemente una religión. No la adaptes a tu conveniencia, a tu manera, a tu entendimiento. No lo hagas, porque Dios no estará ahí. Haz como Dios te manda y te pide que hagas. Amén, ¿estás de acuerdo? Queridos, nos despedimos. Mañana ya es viernes, ¿verdad que sí? Pero mañana no hay seminario bíblico de fe, así que el horario será el habitual. Estamos haciendo una semana 6 de la tarde viernes, otra semana 9 de la noche, y mañana toca 9 de la noche. Es como le va mejor a la mayoría, entonces si tenemos la oportunidad lo hacemos así. Viernes, 9 de la noche, si Dios nos lo permite, aquí estaremos abriendo su palabra y recibiendo lo que Dios quiera decirnos. Amén, mis hermanos. Cuento con vosotros para mañana. Espero que sí, que nos podamos ver. Un fortísimo abrazo a cada uno y que Dios te bendiga.